soy Vanessa Ayes de 33 años, y después de 7 años de molienda, construí una startup tecnológica en Milwaukee, Wisconsin. Mi creación más orgullosa. La casa de mi sueño ganada a través de cada gota de sudor, era mi caja fuerte refugio. Mis padres siempre se jactaban de mi ajetreo, pero su efectivo y excusas fueron a mi hermana Mayo R., que se apoyó en ellos como una muleta. La semana pasada, en una cena familiar, expusieron su plan de sonroja. Se mudaban a mi casa, suponiendo que la acudiera la vida con mis ganancias de la empresa. Sus sonrisas arrogantes gritaron que me dieron acorralado. Me incliné en mi bociquí y dijo, divertido, lo vendí la semana pasada. El aire se volvió pesado. Sus sonrisas desaparecieron dejando solo escaleras congeladas en el silencio de la tienda. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Comparta su respuesta en los comentarios y presione como si desea ver cómo termina esta historia. En Milwaukee, Wisconsin, nuestra familia se ajustaba al molde de un típico equipo de clase trabajadora, trabajador, terco y vinculado a la tradición. Mi papá, James Foster, pasó 30 años como gerente de fábrica Lodrondo Ordines, Y. Equilibrondo. Libros hasta que su planta se redujo el año pasado, dejándolo con una muelle indicación. Mi mamá, Carol Foster, era secretaria en un bufete de abogados local, escribiendo memorandos y horarios de malabarismo, hasta que la oficina se quedó sin papel y la dejó ir. Me criaron a mí y a mi hermana Mayo R. Allison, en una modesta división casa, de nivel donde las cenas dominicales y las barbacoas del patio trasero no eran negociables, pero mientras arañaba mi camino hacia la independencia, Allison se acercó a su generosidad y la dejaron. Siempre fui el niño que tuvo que ganarse cada centavo. A los 16 años, embolsé comestibles después de la escuela para comprar mi primera computadora portátil, mientras Allison obtuvo un nuevo teléfono brillante solo para quejarse. Mis padres la llamaron enérgico. Dijo necesitaba amor extra. Lo llamé injusto. Cuando tenía 25 años, me hice camino a la universidad, haciendo malabarismos con turnos nocturnos en un restaurante y clases de codificación para perseguir mis sueños tecnológicos. Después de 7 años de la molienda lancé mi startup, una compañía de software para pequeñas empresas. No era glamoroso, pero era mío. Vierte cada centavo de repuesto en un pago inicial de una casa. Un acogedor de 2 dormitorios ICE convirtió en mi santuario. Allison, por otro lado, rebotó entre trabajos minoristas, siempre renunciando cuando las cosas se pusieron difíciles. Ella aparecería en cenas familiares con historias de malos jefes o horarios injustos, nunca poseer su parte en ella. Miss Pedres se lo comieron deslizando su efectivo en alquiler o cubriendo los pagos de su auto. $500 aquí, 1000 allí. Ellos le darían una conferencia sobre responsabilidad. Luego pague la deuda de su tarjeta de crédito sin parpadear. Mientras tanto, recibí guiños por mi ética de trabajo, pero no hay ayuda cuando mi auto se rompió el segundo año. Tomé el autobús durante 6 meses. Su apoyo no fue solo financiero. Se inclinarían hacia atrás para amortiguar las fallas de Allison, poniendo excusas cuando se desprendió en compromisos o gastó su cheque en viajes de fin de semana. Me mordería la lengua. Pero el resentimiento se simuló. Cuando cerré mi casa a los 30, pensé que finalmente me verían. Mi ajetreo, mis sacrificios, vinieron a mi casa calentándose. Sonrieron para tomar fotos y se fueron temprano para ayudar a Allison a moverse de su último apartamento tras otra ruptura. Qué picado en últimamente. Las cosas habían empeorado. Jamie Carroll estaba luchando después de perder sus trabajos, inclinándose más sobre mí para llenar los vacíos. Ellos cayeron sugiere mi gran casa y mi elegante compañía, como si les debía un pedazo de ella. Allison no fue mucho mejor. Ella me enviaría un mensaje de texto sobre su último trabajo con la pesca de folletos, mientras miraba mi repuesto dormitorio. Empecé a notar comentarios extraños de James. Como la familia debería compartir la carga en tiempos difíciles. Carol llamaría a su voz fuerte, preguntando por las ganancias de mi empresa. ¿Cómo si fueron suyos reclamar? Algo se sentía, como si estuvieran dando vueltas mi vida esperando Salter. Entonces no lo sabía, pero habían estado ocultando algo. Un desastre que pensaron que limpiaría. Obtuve mi primera pista cuando llegó un comunicado bancario dirigido a mi empresa, pero con el nombre de James en él. Mi estómago cayó. Se habían estado sumergiendo en mi cuenta comercial, acumulando deudas que no tenía aprobado. Me quedé callado, juntándolo. Mi ira construyendo, no se apoyaban solo en mí. Me depositaban para salvarlos.
El peso de las reglas desiguales de nuestra familia me golpeó más fuerte cuando miré hacia atrás en cómo había construido mi vida frente a cómo Allison patinó a través de la suya. Desde el principio, yo era él que tuvo que moler. A loss. 16 acres. Pasé los veranos volteando hamburguesas en una barra de buceo, bolsas de bolsillo para proporcionar una computadora portátil usada para clases de codificación. La universidad significaba noches al final de la informática, trabajando turnos dobles en una cafetería y raspando becas y préstamos. Me gradué con un título y un sueño, lanzando mi startup tecnológica a los 26 años. Fue brutal lanzamiento. Para los inversores, ¿quién dudaba de mí? El código de depuración hasta el amanecer. Viviendo con fideos instantáneos para mantener las luces encendidas. 7 años más tarde, mi compañía estaba llamando la cabeza, ayudando a las pequeñas empresas a racionalizar sus operaciones. Usé cada centavo de repuesto para comprar una casa de 2 dormitorios en Milwaukee, un lugar donde hice el mío. Tenancy. Llaves. Sentí que había conquistado el mundo. Allison. 2 años mayor. Nunca tuvo que pelear así. Ella encantaría su camino en trabajos minoristas vendiendo bolsos, empujando las membresías del gimnasio, solo para dejar de ser duro, culpando a las malas vibraciones o microgranos. Mis padres, James y Carol, comió sus excusas. Le deslizarían sus $3,000 para cubrir el alquiler cuando se quedó corta, o le compraría un nuevo teléfono cuando el suyo se rompió después de un doblador de fin de semana. Cuando se estrelló su auto durante un viaje de alegría, lo reemplazaron con un hatchback usado. No se necesita conferencia. Mi coche murió el mismo año y obtuve una palmada en la parte de atrás para resolverlo, tomando el autobús durante meses. No fue solo el efectivo el que se calificó, fue como apoyaron cada paso en falso de Allison. Ella podría deshacerse de las reuniones familiares para el festival de música, y mamá lo llamarían viviendo su verdad. Echaría de menos una cena para sellar una oferta de cliente. Papá murmuraba acerca de que yo estuviera demasiado concentrado en el trabajo. Su favoritismo fue profundo. En la escuela secundaria, guardé durante meses para comprar libros de texto, mientras que Allison obtuvo un viaje gratis a la escuela de arte, solo para abandonar después de un semestre para encontrar su pasión. Sus pasiones eran una puerta giratoria. The Flops, un negocio de joyería. Eso, se derrumbó un podcast con 2 episodios por temporada, como embajador de la marca sin marca. Cada vez, James y Carol la animó, arrojando su dinero o firmando arrendamientos mientras yo me apresuraba solo. Corte. Más profundo fue su punto ciego para mis victorias. Conseguiría un gran cliente, aumentando los ingresos de mi empresa por $20,000. Y apenas asentían antes de preguntar sobre el último esquema de Allison. Cuando compré mi casa, se presentaron a la inauguración de la casa, realizaron una gira rápida y se fueron temprano para ayudar a Allison a empacar después otra relación fallida. Mi orgullo en esa casa, mi prueba de armarias, significaba nada junto a su drama. Lo peor llegó el año pasado cuando Allison decidió que era emprendedora sin preguntar. Ella comenzó a dar nombre a mi compañía a sus incompletos contactos comerciales, alegando que era mi socia para presentar una idea de aplicación a medias. James y Carol no lo hicieron solo. Deja que se deslice. La promocionaron diciendo que estaba siguiendo mi ejemplo. Me enteré cuando un cliente me envió un correo electrónico confundido sobre el papel de Allison en mi negocio. Mi estómago retorció. Decepción. Golpeando como un golpe. Ella no se había puesto solo en su apoyo. Ella estaba tratando de montar mis calidasi. La estaban animando. Ese momento fue un recordatorio de que no había subido esta empinada colina, por suerte pero por cara. Paso que había dado por mi cuenta. Construir mi startup tecnológica se sintió como escalar una montaña sin pico a la vista. Pero cada paso adelante fue mío para reclamar. Hace 7 años, comencé con una computadora portátil, una idea a medias y una racha obstinada. Para el año pasado, mi empresa era hacer olas en Milwaukee, ofreciendo software que ayudó a las pequeñas empresas a rastrear el inventario y las ventas. Anateré mi primer gran cliente, una cadena de cervecería local, después de un discurso agotador que me hizo levantar hasta las 3:00 de la mañana, ajustando las diapositivas y practicando mi entrega. Contrato Trudeau. Daler $20,000 lo suficiente como para contratar a 2 desarrolladores y alquilar una pequeña oficina en el centro. Yo estaba en llamas firmar más clientes de tiendas de mamá y pop, hasta minoristas medianos, cada acuerdo, impulsando mis ingresos más alto. El ajetreo valió la pena. Guardé lo suficiente para comprar la casa de mis sueños,
Una gema de 2 dormitorios, con un pequeño patio trasero, me convertí en el mío. Caminando por esa puerta principal, llaves en la mano. Sentí que yo construyó algo inquebrantable, pero el éxito llegó con un precio que no había esperado. Ejecutando una startup no se trataba solo de aterrizar clientes, se trataba de mantener las luces encendidas. Gastos mensuales apilados arriba rápido, $10,000 por alquiler de oficina. Y servicios públicos, otros $15,000 para nómina y actualizaciones cons. Yo malabaré pagos, sumergidos en mis ahorros, y aún mantuvo a mi empresa a flote, pero el estrés fue implacable. A las noches se pasaban mirando hojas de cálculo. La ansiedad me roe mientras calculaba a cuánto tiempo pude resistir la prisión. No, era solo financiera, fue emocional. Cada victoria se sintió como una batalla, luché solo. Cuando conseguí un minorista importante como cliente, aumentando los ingresos en $30,000, quería para compartir las noticias con James y Carol. Llamé a mamá esperando una alegría, pero ella lo descartó, preguntando si había escuchado de Allison sobre su última entrevista de trabajo. Papá envió un mensaje de texto felicitándome, pero en el siguiente aliento, me preguntó si podía ayudar con el alquiler de Allison nuevamente. Su despido picado, al igual que mis logros, fueron solo ruido de fondo para el caos de mi hermana. Me tragué mi frustración centrarse en mantener intactos mi negocio y mi casa. Luego vino una bola curva que no vi venir. Mientras al revisar las cuentas de mi empresa, noté una serie de transacciones impares, pequeños retiros, unos cientos, aquí y allá, etiquetados como tarifas de consultoría para una empresa de la que nunca había oído hablar. Mi intestino retorcido. Cavé más profundamente y encontré un correo electrónico de mi banco, marcado para actividades inusuales con James Number, atado a una cuenta que no reconocí. No fue un error. Esto fue deliberado en un tranquilo sifón de los fondos de mi empresa. Mi corazón aceleró la ira mezclándose con incredulidad. No solo habían ignorado mi éxito, se estaban ayudando a sí mismos. Me lo guardé para mí, sin enfrentarlos todavía. Pero el descubrimiento encendió un fuego debajo de mí. No solo estaba luchando para salvar mi negocio, era luchando para evitar que lo que había construido fuera desgarrado. La presión financiera me estaba aplastando, pero el verdadero intestino llegó cuando mis padres decidieron apostar su reclamo. Hace un mes, James y Carol comenzó a llamar más de sus voces goteando con calor falso que me hizo gatear. Ellos no solo registrando, estaban dando vueltas, preguntando sobre el espacio de mi casa, cómo se mantenía mi compañía, y si estaba listo para el futuro. Me desvié, manteniendo mis respuestas cortas, pero su persistencia siente con la cabeza. Entonces mamá llamó una noche. Su tono es afilado y directo. Estamos en un lugar difícil, dijo. Ni siquiera deteniendo. Nos mudando a tu casa. Tiene mucho espacio, y su empresa está haciendo bien, ¿verdad? Mi respiración atrapó la ira y la ira. Mi casa, retiré la voz baja. Eso no está listo para discusión. Ella se rió como si estuviera siendo dramático, pero la suposición ardió. Ellos pensaron mi casa era suya para la toma. Papa no lo de. Irel giró junto a mi lugar unos días después. No invitado. Apoyado contra mi puerta con una sonrisa forzada. La familia se une, dijo, bebiendo café, como si estuviéramos charlando. Tu casa es lo suficientemente grande para nosotros. ¿Y esa compañía de tuyo? Podría ayudarnos a todos. El nervio me golpeó como un ladrillo. No solo estaban pidiendo un repuesto a habitación. Querían vivir de mis ganancias, al igual que mis años de molienda fueron su red de seguridad. Que lo pensaba, pero mi estómago estaba con temor. Estaban muy serios y pensaron que me doblaría. Allison derramó el plan real por accidente. Tarde una noche, mi teléfono iluminado con su texto. Yo, mamá y papá están decididos a mudarse a tu casa. Están hablando de ti firmando sobre parte de su empresa para ayudar con sus deudas. Un poco desordenado, pero lo hiciste bien a mis dedos. Se congelaron sobre la ira de la pantalla burbujeando, firmando sobre mi empresa. Querían que me dijera sobre una parte del trabajo de mi vida para cubrir su desastre sin siquiera preguntar. No respondí, pero mi mente estaba corriendo. No solo estaban mirando mi casa, también estaban detrás de mi negocio. Al día siguiente, llamé a Kristen Carter, mi asesora financiera, para bloquear mis cuentas. Su voz era sombría como ya marcado un correo electrónico de mi banco, enviado a la dirección de mi empresa, pero haciendo referencia a una solicitud de financiación registros, vinculados al nombre de Carol a mi corazón,
se hundió. Todavía no era un préstamo, pero fue un paso hacia acceder a mis cuentas sin mi consentimiento. Necesitas actuar rápido, dijo Kristen. Sus palabras recortadas pasé horas revisando correos electrónicos y alertas bancarias cada una apretando. El nudo en mi pecho en hubo consultas que no había autorizado, rastros de su intromisión en mi negocio. Mi ira surgió, pero lo mantuve en secreto, jugando tonto durante sus llamadas. Pensaron que podían empujarme a una esquina, pero ya estaba planeando mi próximo movimiento, uno que los sacudiera a su centro. Después de su audaz movimiento para reclamar mi casa, pensé que James y Carol podrían retroceder, pero su comportamiento solo se volvió extraño. Comenzó sutilmente como una tormenta que se fue fuera de la vista. Una mañana, encontré una nota resbalada debajo de la escritura de mamá de mi puerta que preguntaba sobre el valor de mercado de mi casa y sugiriendo que considero actualizarlo para uso familiar. Mayer el Papo, mi pulso aceleración. ¿Actualizar para qué? Ni siquiera pretendían pedir permiso. Algunos días después, papá apareció en mi puerta con la tarjeta de presentación de un contratista, mencionando casualmente que mi casa podría usar un espacio de vida más grande para cuando lo visitaron. Su tono era ligero, pero sus ojos se lanzaron alrededor de mi sala, de estar como si lo estuviera dañando. La sospecha se deslizó. Afilada y fría, Allison no fue mejor. Ella giró junto a mi lugar sin previo aviso una tarde. Su sonrisa despreocupada habitual enlucido. Solo Revis. ¿Su configuración? Dijo, deambulando por mi cocina, comentando sobre cómo mi dormitorio libre podría ser perfecto para los invitados. Invitados que sabía que ella se refería a sí misma. Cuando la presioné, ella se encogió de hombros y dijo a mamá y papá, piensan que tu lugar tiene mucho potencial. ¿Potencial? ¿Para qué? Mi mandíbula se apretó, pero mantuve la calma, alejando la conversación. Sus visitas se sintieron menos como gotas familiares y más como misiones de exploración calculadas. Lo que realmente me puso al límite fue una conversación con Stephanie Bell, mi mejor amiga desde la universidad. Estaba desahogando el café sobre su comportamiento agresivo cuando mencionó ver a Carol en un banco local, charlando con un oficial de préstamos sobre evaluaciones de propiedades. Mi estómago cayó. Stephanie escuchó a Carol mencionar mi dirección, preguntando cuánto podría buscar una casa como la mía. Trade do Rearm. Pero un escalofrío corrió a mí. ¿Por qué estaban cavando en el valor de mi casa? Lamy, a Kristen Carter, mi asesor financiero, para verificar si alguien había preguntado sobre mis activos. Ella confirmó una solicitud reciente de un banco para la valoración de mi empresa vinculada al nombre de Jameson sin autorización, sin explicación. Mi sospecha ha endurecido en certeza. Estaban empujando a mis finanzas, planeando algo a mis espaldas la próxima semana. Encontré una carta en mi buzón, no por correo electrónico, sino por correo real dirigido a mí desde James y Caro. Era una propuesta escrita, todas formals, lo que sugiere que considero contratar a Allison como un consultor para mi empresa, para fortalecer los lazos familiares. Mi sangre hervida. Allison, con su serie de conciertos fallidos como consultor. La idea era ridícula, pero la intención no eran justo después de mi casa. También querían un punto de apoyo en mi negocio. Tiré la carta aparte. Mi mente, acelerando no se trataba de ayudar a la familia, se trataba de control. Su comportamiento mantuvo escalado. Papá dejó un correo de voz, sin preguntar, pero afirmando que se detendría para discutir las renovaciones de mi casa. Allison Envy, un mensaje de seguimiento que bromeaba sobre cómo le encantaría trabajar conmigo en mi empresa. Como si alguna vez la hubiera dejado cerca, cada movimiento se sintió como un juego de ajedrez, probando hasta dónde podrían empujar antes de que me rompiera. Todavía no los confronté, pero cada pista, cada visita de notas o investigación bancaria, apilada en mi creciente inquietud. La tormenta de los esquemas de mi familia fue bastante malo, pero las batallas de mi empresa me empujó al punto de ruptura. El mes pasado, un cliente clave, una cadena de ferreterías de Milwaukee, enviado yo en un giro de cola. Su CEO, Mark Reynolds, era un bulldog que exigía ajustes constantes a nuestro software mientras arrastra sus pies en pagos. Durante una videollamada con calefacción, se inclinó en ella voz de la cámara aguda y dijo: Ana, arregle los errores. La próxima semana terminamos. Mi equipo se apresuró, tirando todos los perros no presupuesto. Luché para mantenerlo a bordo, sabiendo que su contrato era un salvavidas para mi startup. Pero el estrés fue asfixiado, como tratar de sostener el agua en mis manos. Mi empresa estaba sangrando en efectivo más rápido de lo que podría conectar las fugas. Gastos mensuales $15 por nómina $12,000, para costos del servidor. Y las actualizaciones de software interminables,
se estaban comiendo en mis reservas. Ya había vertido mis ahorros en reparaciones de techo para mi casa, que cuestan $10,000, solo para encontrar la fontanería necesaria y revisar otras 7,000 desaparecidos. Cada proyecto de ley se sintió como un golpe, drenando mis cuentas y mi energía. Me quedaría despierto, mirando en el techo, calculando cuánto tiempo podría mantener las luces encendidas. La idea de perder mi empresa, el trabajo de mi vida, me torcí el entrañas. El trabajo no era el único fuego que estaba luchando. Mi casa, mi santuario se estaba convirtiendo en un pozo de dinero. Una base agrietada apareció la semana pasada, con una estimación de reparación de $20,000. No podía pagarlo, no con la compañía tambaleándose. Me reuní con Kristen Carter, mi asesor financiero, para cruzar los números. Su rostro era sombrío, mientras presentaba mis opciones: cortar el personal escola, retroceder el negocio o encontrar nuevos inversores rápidamente. Estás estirado, delgada, dijo, su voz estable pero contundente. Asentí con la cabeza con fuerza, pero mi mente ya estaba corriendo hacia una decisión más grande. Luego vino una bomba que nunca esperé. Durante una tensa reunión con Mark Reynolds, dejó resbalar algo que me detuvo. Tu papá se extendió, dijo casi de la mano mientras arrebujado. Dijo que tiene ideas para nuestro próximo trato. Mencionó que está abierto a asociaciones. Mi sangre corría frío en James, hablando con mi cliente. Mantuve mi cara neutral, murmurando algo vago. Pero, furia hervido por dentro. Llamé a Kristen el segundo que me fui, pidiéndole que cavara en cualquier contactos recientes vinculados a mi empresa. Encontró un correo electrónico de un socio comercial de Marks, haciendo referencia a una consultoría propuesta de James Foster, alegando que representaba mis intereses. Mi corazón latía con fuerza. Mi propio padre era entrometerse en mi negocio, lanzando ofertas a mis espaldas. Todavía no confronté a James. Necesitaba prueba. Necesitaba entender qué tan profundo fue. Esto, Ann Kristen, marcó otra bandera roja. Una solicitud a mi banco para un informe financiero detallado sobre mi empresa, iniciado por el nombre de Carol, sin aprobación mía. Él fue otra pieza de su rompecabezas. Otro intento de hundir sus ganchos en mi mundo. La traición corté más profundo que cualquier factura no remunerada o tubería rota. Mi compañía estaba al borde del colapso. Mi casa se estaba desmoronando, y ahora mis padres estaban planeando con mis clientes para aprovechar mi éxito a mí. Estiré a mi límite, pero su audacia encendió un fuego en mí. No solo estaba luchando para salvar mi negocio, estaba luchando para evitar que mi vida se deslice por mis dedos. El peso de las luchas de mi empresa y los esquemas de mi familia fue aplastante, pero me obligó a hacer un movimiento. Nunca pensé que consideraría. Decidí vender mi casa, el santuario de 3 dormitorios que había vertido mi corazón para cortar el sangrado financiero y evitar que James y Carol hundieran sus garras en mi vida. No se trataba solo de dinero, se trataba de recuperar el control. Me senté con Kristen en ella oficina de Milwaukee. Mis nervios se deshacieron de las semanas de esquivar las demandas y malabaristas de Mark Reynolds facturas. Mi compañía estaba hemorragiando efectivo, $25,000 al mes en nómina y servidores, mientras mi casa mantenía lanzando bolas curvas como una reparación de la base de $15,000 que no pude pagar. Kristen lo puso plano. Su casa es una responsabilidad. Ahora en ella dijo, su voz constante pero contundente. Venderlo podría dar respiras espacio. Me tragué duro la idea de perder mi casa como un cuchillo en mi pecho, pero mantenerlo significaba dejar la puerta abierta para que mis padres se muden, para reclamar lo que había construido como suyo. Esa no era una opción. El impulso final llegó cuando encontré un documento escondido en mi buzón, una solicitud de préstamo sellada por un banco que enumera mi casa como garantía, con la firma de James Forgidapora, imitar la mía. Mi estómago apareció la furia, abriéndome a no solo habían soñado con Mudarshin, habían tratado de vincular mi hogar con sus deudas sin una palabra para mí. Esa traición lo selló. Terminé de jugar su juego. Mi movie rapid. Kristen me conectó con Sarah Mitchell, un agente de bienes raíces que conocía el mercado de Milwaukee de adentro hacia afuera. Sarah tenía un comprador alineado en cuestión de días, una joven pareja ansiosa por establecerse en mi vecindario, lista para pagar en efectivo por un cierre rápido en Toe. Los conocí en una cafetería. Su emoción es un fuerte contraste con el dolor en mi intestino. El trato fue $200,000, lo suficiente como para eliminar las deudas relacionadas con mi casa y darme un colchón para mantener a mi empresa a flote. En firmar el contrato, se sintió como arrancar un pedazo de mí mismo. Cada habitación de esa casa tenía recuerdos de mi rutina, pero cuando firmé mi nombre,
Una sombría determinación se hizo cargo. Estaba fuera de mi línea en la arena, empacar fue brutal. Pasé noches boxear mi vida clasificando fotos y recuerdos, cada uno, un recordatorio, de lo que estaba dejando ir. Stephanie Bell, mi mejor amiga, vino para ayudar a su tranquilo apoyo manteniéndome. Eres más fuerte de lo que piensan, dijo, entregándome una pila de platos para envolver. Asentí, un parpadeo de alivio atravesando mi ira. Vendor me, casa no, era solo pagar facturas. Se trataba cerrando los planes de mis padres para sangrarme. La mancha de la traición de mis padres me aferró. Entré en la fiesta de 5º aniversario de mi compañía, en un elegante lugar de Milwaukee. El aire zumbando con charla y gafas de piso. Los clientes de mi equipo y algunos inversores locales se mezclaron bajo luces de cuerda celebrando la startup que había construido de la nada. Invited James, Carol y Allison, pensando sería una oportunidad para mostrar mi trabajo. Tal vez incluso obtener un sentimiento de respeto para Mayantras. Escaneaba la habitación. Sus sonrisas sonacas me dijeron que tenían otros planes. Mi estómago se apretó, sintiendo una tormenta a mitad de la noche. James se puso de pie golpeando su vaso para atención. La habitación se calmó, ojos girando hacia él. Tenemos un anuncio, dijo su voz fuerte y segura, Carol asentiendo. Su lado Ann, nos estamos mudando con Vanessa. Su casa tiene mucho espacio, y el éxito de la empresa significa que todos podemos compartirlo. Las palabras golpean como un golpe, su derecho crudo y público. Los jadeos se extendieron por la multitud. Mi equipo intercambiaba miradas incómodas. Allison sonrió, recostado en su silla como si estuviera en el plan. Mi sangre hervida, pero mantuve mi cara tranquila. Mis labios se enroscan en una sonrisa apretada. Mi pius DP. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz constante. Divertido, dije, encerrando los ojos con James. Luego Carol. Lo acabo de vender la semana pasada. Llegué a mi bolso, sacó un documento doblado y lo deslizó suavemente sobre la mesa hacia ellos. Sus ojos parpadearon, luego se congelaron, como si hubiera sacado el suelo de debajo de ellos. La habitación se quedó en silencio, tensión gruesa como niebla. ¿Qué quieres decir? ¿Lo vendiste? Carol rompió su voz afilada. Me incliné hacia adelante, mi sonrisa inquebrantable. ¿Mi casa? Se ha ido. Acuerdo de efectivo de $200,000 firmado. Y hecho en la cara de James, recuperó su yo apretado. ¿Vendiste nuestra casa? Ladricó como si alguna vez hubiera puesto un centavo. Me reí fuerte y frío a mi hogar. Papá, no tuyo. Y mientras lo hacemos, cuide explicar esto. Toco el documento. Una copia de la solicitud de préstamo forjado del banco, enumerando mi casa. Como garantía con la firma falsa de James, la cara de Carol Poole, sus manos temblando. Allison saltó en su voz, estridente. Eres tan egoísta. Vanessa, somos familia. La acusación pidió, pero terminé de tocar su juego. El argumento estalló. Las voces se elevaban sobre la multitud aturdida. James gritó sobre el deber familiar, afirmando que les debía por criarme. Carol me acusó de traicionarlos. Sus ojos se lanzaron al inversores observando a no retrocedí. Forjiste mi nombre para vincular mi casa con tus deudas, dije. Mi voz corta. El ruido, pensaste que podrías entrar y tomar todo lo que construí. Señalé el documento. Mi ira se derramó. Esto termina ahora. Stephanie dio un paso adelante. Su presencia me basa. Tiene razón, dijo, mirando a mis padres. Cruzaste una línea. Algunos los miembros del equipo asintieron con su apoyo, reforzándome. James trató de interrumpir, pero lo interrumpí en vendí mi casa para protegerla de ti. Dije mis palabras finales. No puedes reclamar lo que es mío. La habitación se mantuvo en silencio. El peso de mi posición se hundía. Carol agarró el documento, sus manos temblando, pero no tuvo regreso. Allison salió salpicando, murmurando por lo bajo. Volvió hacia la multitud, mi voz estable, a pesar del fuego en mi pecho. Esta fiesta es para mi equipo, mi trabajo, dije, no para el drama familiar. La tensión se rompió. Algunos aplausos salieron de mi equipo. James y Carol se sentó, atónito su plan en jirones. Sentí una oleada de satisfacción, mezclada con un dolor crudo. Identificación, dibujé mi línea, pero la pelea no había terminado. Retrocederían, pero yo estaba listo. La mañana después de miel, teléfono zumbó con un correo de voz de mamá, su voz temblando de ira. ¿Cómo podrías vender tu casa? Sin decirnos, ella exigió como si mi hogar fuera su propiedad. Lo eliminé, mi corazón acelerando, pero mi resolución firme había hecho mi posición, y no los estaba ayudando, no después de su falsificación documentos y demandas con derecho. Habían cruzado cada línea,
y yo había terminado. No se dieron a James. Llamó al día siguiente, su tono más suave, pero goteando con manipulación. Somos familiars, Vanessa, dijo así. Excusó todo. No puedes simplemente cortarnos. Te necesitamos. Colgué mis manos, temblando el peso de sus palabras hundiéndose. ¿Me necesitas? Necesitaban mi casa, mi dinero. No, Joan Allison envió un mensaje de texto poco después de su mensaje. Una mezcla de culpa y veneno tan frío, dejándonos sin nada. La familia no hace esto. Miré la pantalla, el dolor cortando profundamente, pero mi decisión inquebrantable. No les debí el trabajo de mi vida. Sus tácticas cambiaron rápidamente. Al final de la semana recibí una llamada de Margaret Reed, mi tía. Su voz pesada de juicio. Tus padres están luchando, dijo ella. Sus palabras ensayaron. Te criaron, Vanessa. ¿Vendiste su casa debajo de ellos a su hogar? Las mentiras picaron, pero vi su juego. James y Carol la habían acorralado para culparme. Mantuve mi voz, incluso diciendo, esa era mi casa, Margaret. Intentaron usarla para sus deudas. Ella hizo una pausa, capturó por sorpresa, pero no retrocedió, murmurando sobre la lealtad familiar antes de colgar. Entonces, Aidan Turner, mi primo, apareció en mi apartamento temporal. En su rostro una mezcla de lástima y presión. ¿Tu madre ha estado llorando sin parar?, dijo, apoyado contra mi marco. De la Poirot. Solo querían un nuevo en pies. ¿Por qué vendiste? Apreté mi mandíbula, con ira y forjada. Forzaron mi nombre en un préstamo. Aidan. Me rompí la voz baja pero afilada. No pueden interpretar a las víctimas. Parpadeó, atónito. Pero, trade the discuter, diciendo que era demasiado duro con ellos. Cierra la puerta. Mi corazón latía con Shugyun. La manipulación seguía llegando. Allison comenzó a publicar perturbaciones vagas en línea, insinuando una hermana egoísta que abandonó la familia. Vi la publicación a través de Stephanie Bell, mi mejor amiga, que me envió capturas de pantalla con una advertencia. Están tratando de convertir a la gente en tu contra. Mi estómago se torció, pero no tuve el anzuelo. En cambio, bloqueé el número de Allison, mis dedos estables. A pesar de él, dolor en mi pecho. James y Carol enviaron correos electrónicos, suplicando una última charla, pero cada uno el mismo derecho que había enfrentado a la fiesta. No lo senchen. Estaban desesperados ahora que mi casa se había ido. Conocí a Stephanie para tomar un café una semana después, necesitando su claridad. No son, deténgase, dije. Mi voz apretada. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos feroz. No les debes cualquier cosa, dijo Anne. Les diste oportunidades. Lo hicieron volar. Sus palabras me fundaron, atravesando la culpa que habían intentado apilar. Kristen Carter, mi asesor financiero, llamó. Con un actualizar. James había intentado contactar a mi banco nuevamente, pescando detalles sobre mis cuentas. Eso fue todo, el último clavo. Le dije a Kristen que bloqueara todo Anne sin excepciones. 2 semanas después de la fiesta, hice mi movimiento. Envié a James, Carol y Allison. Un solo mensaje de texto: no, he terminado. No me pongas en contacto conmigo. Entonces yo bloqueó sus números, eliminó sus correos electrónicos y cortó cada empate. El silencio que siguió era pesado, pero trajo una paz extraña. Habían esperado que se diera para dejar que se eliminen de mi vida ahí. En cambio, había recuperado el control. Margaret llamó una vez más, su voz más suave, pero la dejé ir a correo de voz. Aidan envió un mensaje de texto por no lo leí. La red de culpa y mentiras de mi familia no tenía aguda sobre mí más. Cortar lazos con James, Carol y Allison dejaron un vacío tranquilo, pero también se abrió la puerta a una vida que finalmente podría llamarla mía. Un mes después de bloquear sus números, me mudé a un apartamento de una habitación en el centro de Milwaukee. Un pequeño espacio con suficiente espacio para mi hija y mis sueños. La venta de mi casa, $200,000, despejó mis deudas y me dio un cojín para reconstruir. Sentí un elevador de peso como había arrojado un abrigo pesado que había llevado durante años. Mi empresa todavía estaba cojeando, pero era libre de concentrarme en ello, sin la sombra de las demandas de mi familia. Me arrojé a un nuevo venture, independiente como consultor tecnológico para pequeñas empresas en todo Wisconsin. Stephanie Bell, mi mejor amiga, fue mi mayor animadora, ayudándome a establecer contactos con sus contactos e incluso diseñar mis nuevas tarjetas de visita. Eres imparable ahora, dijo durante un café una mañana, su sonrisa contagiosa. Le devolví un parpadeo de orgullo, atravesando el dolor persistente de lo que me había dejado atrás. El trabajo fue duro. Largas horas lanzando a los clientes,
construyendo una reputación de rascar. Pero era mío. No hay cuerdas adjuntas. Por primera vez en años, me desperté sin temor mis días llenos de propósito en lugar de pánico. James, Carol y Allison, mientras tanto, tuvieron que enfrentar el desastre que habían hecho. Sin mi casa en la que apoyarse, se apresuraron a cubrir sus deudas. Stephanie escuché a través de un amigo en común que se habían mudado a un alquiler, en el borde de Milwaukee, un estrecho 2 dormitorios que apenas se ajustaba a sus egos. James tomó un trabajo a tiempo parcial, conduciendo para dar un paseo-servicio de compartir. Sus días pasaron trasladando a extraños, mientras se quejan de circunstancias injustas. Villancico recogió turnos como recepcionista en un motel presupuestario. Su orgullo picado, pero sus opciones limitadas en Allison. Fiel a la forma, consiguió un concierto que esperaba mesas en un restaurante, pero sus quejas sobre trabajos sin salida nunca se detuvo. Sobrevivían apenas sus sueños de vivir de mi éxito. Y no tenía pestañas directamente en ellos. Stephanie transmitió las actualizaciones. Cuando las escuchó parte de mí, sintió un punzón recordando las cenas dominicales que habíamos compartido. Los raros momentos en los que nos sentimos como una familia real, pero esos recuerdos no pudieron borrar los documentos falsificados, los viajes de culpa o los años de su derecho. Les había dado oportunidades y habían quemado a todos. 2 meses después de cortar el contacto, llegó una carta a mi apartamento, enviado desde mi antigua dirección. Fue de Carol. Su letra a mano temblorosa, pero deliberada. Lamentamos el malentendido que lee, pero la familia se une, ¿podemos hablar? Allison había garabateado una nota en la parte inferior. Señora, solucionemos esto. Mi corazón giró, pero vi a través de las palabras. No fue una disculpa, era otro súplica. Un intento de last ditch de retirarme a su web. Ajuste la letra. Mi mano estable y lo arrojó a la basura. No pudieron reescribir la historia ahora. Llamé a Stephanie esa noche. Necesitaba su perspectiva. No lo sienten, dijo su voz firme. Son solo atrapado, en ella tenía razón. Su carta no era sobre mí, se trataba de su propia desesperación. Sentí una mezcla de alivio y arrepentimiento, pero no tenía necesidad de llegar. Había pasado años construyendo mi vida solo para verlos tratar de reclamarlo. Cortarlos no fue solo una elección, fue supervivencia. Por primavera, me estaba instalando en mi nuevo ritmo. Mi negocio de consultoría recogido con 3 nuevos clientes firmando para contratos a largo plazo. No era rico, pero era libre. Libre de construir algo nuevo. Gratis por su peso. El apartamento se sintió como en casa. Pequeño perro, el Milesey, lleno de planes para un futuro controlé. Stephanie se detuvo una noche con comida para llevar. Y tostamos a nuevos comienzos. Hiciste lo que la mayoría de la gente no puede, dijo, levantando su vaso. Asentí un orgullo tranquilo en el camino. No fue fácil, pero lo había caminado en mis propios términos. Y eso fue